Y estamos listos para iniciar unos nuevos episodios. Iba a decir un episodio, pero es que van a ser varios, porque los temas que vamos a tratar hoy son súper interesantes con el doctor Andrés Báez, quien es especialista en cirugía de columna, con quien ya hemos tenido una entrevista amplia, que también la pueden ver en nuestro canal de YouTube, y que hoy vamos a aprovechar de iniciar con un buen café, patrocinado por Guías Médicas, Nubemed y por el doctor Andrés Báez. Así que vamos a iniciar este podcast con el primer tema. Doctor, gracias. ¿Cómo estás, Narqui? ¿Todo bien? Excelente. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Sí, hoy quiero que tengamos una conversación fresca que me traigo por todos los pacientes que nos consultan frecuentemente diversos temas, porque pues, nos preocupa a todos el tema de la columna. Y es que el dolor de espalda muchas veces se convierte en crónico. ¿Sí o no, doctor? Con mucha frecuencia, quizás más de lo que quisieran, pero es un tema muy común que afecta hasta el 90% de la población en algún momento de la vida. ¿Sí? Y esto va a parecer irónico, porque a pesar de que nadie te lo ha dicho, ¿cómo evitamos una cirugía tradicional de columna? Y siendo usted el cirujano, ¿cómo nos puede orientar? Claro, y la gente muchas veces se asusta por esa palabra. Es que tengo que ir a ver al cirujano de columna y yo no quiero ir al cirujano porque yo no quiero una cirugía. Pero básicamente nuestra función es hablar con el paciente, educar al paciente y precisamente hasta la última instancia tratar de evitar tener que llegar a una cirugía. El 90% de los pacientes que nosotros vamos a ver no se van a operar y no queremos que se operen, precisamente ayudándolos a salir de un episodio de dolor y que no se tengan que Pero ya operar. va, usted no quiere que se opere porque es muy mala la cirugía. No, para nada. Yo creo que la cirugía es un excelente recurso que se debe dejar siempre como último recurso, porque tenemos que tomar en cuenta que la gran mayoría de problemas que podemos tener en la columna mejoran. Lo normal en una columna es que esa columna vaya a envejecer. Y a medida que esa columna se va desgastando, puede producir síntomas. Y no es que porque una columna tiene datos de desgaste y llega a producir síntomas, tenemos que correr a operarla. Tenemos que tratar de pasar el proceso, tenemos que tratar de que el paciente mejore y bueno, si no mejora, la cirugía queda como un recurso entre una amplia gama de medidas de tratamiento. Ok, solamente para refrescarle a la audiencia, dos pequeñas diferencias entre la cirugía tradicional y la de mínima invasión, que es donde usted llega como buen especialista y bueno, uno de los médicos más destacados de nuestro país en este tema. Claro, yo creo que hay una diferencia muy importante entre ambas técnicas. Básicamente son técnicas de cirugía abierta tradicional que se siguen utilizando hoy en día o técnicas mínimamente invasivas. Y como la palabra lo dice, es básicamente tratar de tener una menor invasión a tejidos blandos. Lo que queremos es lesionar menos a los tejidos para lograr hacer el mismo trabajo que podríamos hacer en una cirugía abierta tradicional. Pero al lesionar menos a los tejidos blandos, esto involucra menos sangrado, menos dolor, menos probabilidad de riesgo de infección o de sangrado nuevamente, y que ese paciente finalmente se despierta a tener una menor lesión y tiene una recuperación mucho más rápida que una cirugía abierta tradicional. Eso suena muy bien, doctor, pero yo como paciente, yo le diría, doctor, muéstreme un caso donde yo pueda comprobar que usted es efectivo o está siendo práctico en base a la teoría que está compartiendo conmigo, porque a fin de cuentas es lo que queremos saber. ¿Nos puede compartir un caso? Claro, casos tenemos muchos. Muchos. Por ejemplo, Sí. este es un ejemplo de una paciente que tiene un problema en la columna lumbar, que tiene un proceso de desgaste en la columna lumbar, donde ella tiene un disco entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, que ya está pasando por un proceso de desgaste, pero el disco entre la quinta vértebra lumbar y el sacro, el disco L5-S1, tiene una hernia con un fragmento extruido que produce una compresión importante. Esta era una paciente, ¿Qué edad tiene esa paciente? en su momento de 34 años de edad, Bastante joven. que ya tenía 5 días de estar hospitalizada con dolor a punta de medicamentos intravenosos. Se le había realizado un bloqueo selectivo inyectando medicamentos en la zona, directamente en la zona, para tratar de mejorar el dolor y no había funcionado el manejo. Esto que yo veo acá es una hernia. Eso es una hernia. ¿Y eso sale de un día a otro? No, para nada. Una hernia es una estructura del cuerpo que sale de su límite.
una hernia abdominal, inguinal, Claro. cualquier parte del cuerpo. Una hernia de disco intervertebral es un fragmento del disco intervertebral que se salió de su límite y en el caso de los discos intervertebrales, lastimosamente, comprimen a las raíces nerviosas que van bajando. Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto es un proceso de desgaste, donde el disco poco a poco va perdiendo sus propiedades, las capas que lo rodean en el anillo fibroso se van rompiendo y el contenido, el núcleo, busca la manera de escapar. Y este es un buen ejemplo, porque por ejemplo, esta es una paciente que está pasando por un proceso de desgaste en el disco L4, L5, que aquí lo vemos mucho más avanzado, hasta ya llega un momento en que ese fragmento se sale y produce mucho dolor. Aquí tengo varias preguntas porque esta paciente, siendo tan joven, ya tiene un desgaste importante de la columna debido a que es genético, es Claro. hormonal, es deportivo, es una lesión originada por un accidente. ¿Qué le pasó? Son muchos factores que influyen en que una persona tenga un problema o no. En la mayoría de los casos que vamos a hablar de procesos degenerativos de desgaste, esto tiene que ver, primero que todo, con la genética, cómo cada uno de nosotros se va a desgastar. Pero a esa genética se le suman muchos factores. La edad, que 34, es una persona muy joven, el peso de la paciente, el tipo de actividad, si hacía o no hacía ejercicios, si abusaba del ejercicio o si lo hacía de manera adecuada, qué tipo de ejercicio hacía, qué tipo de actividad tiene. No es lo mismo la persona que trabaja en una oficina que la persona que trabaja en la construcción o cargando objetos muy pesados. Accidentes o traumas que ha tenido a lo largo de la vida. Doctor, es que yo me caí del caballo cuando tenía 12 años. Pues sí, del caballo y el accidente automovilístico y de la bicicleta y de la mesa cuando estaban en la discoteca, de muchas cosas que van, Al final todo eso les va a afectar. son gotas en un Sí. vaso que hace que se vaya derramando hasta que finalmente una persona sí tiene un problema y otra no lo va a tener. ¿Sigue siendo hoy en día más predominante este tipo de patología en mujeres que en hombres? No, para nada. No. La verdad es que cada vez vemos una estadística que se acerca más a un 50-50. Generalmente la estadística hablaba de que era más frecuente en hombres que en mujeres, quizás más asociado al tipo de actividad que tienen los hombres. Pero hoy en día la estadística está acá muy en 50-50. Y perdone la ignorancia, por eso estoy con el especialista. ¿Los cambios hormonales afectan este tipo de dolencia? Si vamos a hablar de cambios hormonales, pues ya tenemos que hablar de una paciente con una edad más avanzada. Ok. Y generalmente los cambios hormonales van más asociados a patologías de fragilidad de hueso, no tanto al desgaste de los tejidos blandos que van a producir una hernia. Pero la fragilidad de huesos también puede producir esto. No, No. son dos cosas Ok. completamente diferentes. Ok. La fragilidad de hueso va relacionado al riesgo de la fractura y es la calidad que tiene ese hueso para soportar traumas o incluso carga. Un hueso sin osteoporosis es más resistente a traumas o a cargar el mismo peso versus un hueso con osteoporosis. Pero no tiene nada que ver la osteoporosis con el desgaste de los discos Entonces- intervertebrales. Pero ambos vienen con la Ok. edad. Claro. O sea, a fin de cuentas sale mejor que a uno le dé osteoporosis que tenga una enfermedad degenerativa de columna. No sé, por ejemplo, yo pudiese pensar. No Más sé, bien yo cuídate de no caer Yo creo que la idea es y no no tener lesionarte. ninguna de las No, dos. sin duda, Claro. sin duda. Me encantó este podcast porque el dolor de espalda puede operarse en menos de una hora y sin hospitalización. Patologías como una hernia de disco, por ejemplo, que hoy en día, mediante técnicas mínimamente invasivas, Ujú. como la cirugía endoscópica de columna, se pueden realizar en centros de cirugía ambulatorias o utilizando estructuras de un hospital, pero el paciente viene, se opera y se va para su casa. Esta, por ejemplo, es la imagen postoperatoria de la misma paciente. Hay que tomar en cuenta que cuando vamos a manejar, por ejemplo, en este caso, una hernia de disco, el objetivo de la cirugía es retirar ese fragmento de disco que se salió, que comprime el nervio y que produce dolor. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el postoperatorio de la paciente, Sí. donde ese gran fragmento ya no está. Ya. Pero un disco que ya ha pasado por un proceso de desgaste sigue siendo un disco desgastado. El disco de arriba sigue estando exactamente igual. No hay nada que vayamos a hacer para que ese disco vuelva a ser normal. Pero sí, esto es una cirugía que duró 30 minutos en una paciente que se puede ir para la casa el mismo día de la cirugía. Excelente. Grandes noticias. Nos vemos en el siguiente episodio.